Protección de datos en tiempos de la pandemia. Ese es el tema que abordamos a continuación en nuestra última entrevista de esta jornada, Jorge. Así es, y vaya, estamos para dialogar sobre este tema con la abogada Lorena Naranjo, directora nacional del Registro de Datos Públicos. Y precisamente sobre esto es un tema muy importante, tomando en cuenta que ahora en tiempos de la pandemia todos estamos pues tratando también, muchas personas tratando de salir lo menos y también de entregar a veces los datos como para una transacción. Bueno, la abogada está con nosotros, la abogada Lorena Naranjo, directora nacional del Registro de Datos. Hay una ley de datos que está pendiente también de que se apruebe y por eso es que decíamos, todo esto es muy importante. ¿Cómo proteger estos datos en estos tiempos? Abogada, bienvenida. Buenos días acá a la ciudad de Cuenca. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué ha pasado en estos tiempos desde el mes de marzo para acá? Usted tiene la información. ¿Se están o no protegiendo mejor esos datos? Le voy a poner también como antecedente que se había denunciado hace algunos meses atrás de que muchos datos de los ecuatorianos fueron expuestos y que habían personas que los habían adquirido. Pues por ahí podríamos empezar. Adelante, por favor. Bueno, el proceso de transformación digital que está atravesando Ecuador, esto es de forma acelerada y forzada, evidencia más la necesidad de la promulgación de una ley de protección de datos personales. El año pasado, el 19 de septiembre, ya se presentó a la Asamblea Nacional una ley de protección de datos personales. Y ya en ese momento era importantísima su promulgación, su aprobación inmediata, porque efectivamente ya habíamos identificado varias transgresiones que estaban imponiendo en riesgo a las personas. No solo la información de las personas, sino que nosotros mismos somos la información. Entonces estaba poniendo en riesgo a las personas en sí mismas. Pero con la pandemia, el uso masivo de las tecnologías ha sido aún más abrumador. Estamos haciendo teleeducación, estamos haciendo telemedicina, estamos haciendo teletrabajo, estamos usando prácticamente en todas nuestras interrelaciones, incluso personales, a través de plataformas como la que ahora ocupamos, información que puede estar en imagen, que puede estar en dato específico, y la ley lo que permite es que se regule al responsable de tratamiento, a quien capta, almacena, procesa información personal, para que le dé los límites, le dé el marco regulatorio de hasta dónde puede trabajar con esa información, qué garantías tiene que lograr que esa información cumpla, y que además permita el cumplimiento de derechos como el de acceso, rectificación, cancelación o eliminación. ¿Por qué? Porque si una información está incorrecta en una base de datos y esa información no es corregida, puede ser que me esté perjudicando para que yo no acceda a un crédito, para que yo no acceda a una beca, para que no acceda a un servicio. Y por eso es tan importante que ahora, en este momento de transformación digital forzoso y indispensable para la reactivación económica, se promulgue esta normativa para que todos podamos sentir confianza en los responsables de tratamiento, porque sabemos que va a haber una entidad pública que va a estar supervigilando a esas empresas, esas instituciones públicas, de que solo pueden hacer aquello que está o permitido por la ley o autorizado por el titular respecto de los datos personales. Y esa ley está pendiente. ¿En qué nivel está de discusión esta ley de protección de datos de todos los ecuatorianos en la Asamblea Nacional? Está en informe de primer debate. Está pendiente entonces que se emita este informe, que se pase al Pleno, que se discute en el Pleno de la Asamblea y que vaya después nuevamente a la Comisión para el informe del segundo debate. Por eso es que estamos llamándole a la ciudadanía, contándole de esta necesidad, porque ahora él sí puede entender, o la ciudadanía sí puede entender, que mientras no se promulgue la normativa, nosotros estamos en riesgo y que tenemos que protegernos a nosotros mismos, no entregar nuestra información telefónica a cualquier persona, no descargarnos aplicaciones que no hayamos revisado de forma adecuada cuáles son la forma en la que se procesa la información. Hay aplicaciones que, por ejemplo, le permiten prender el micrófono, o le autoriza a usted que determine su ubicación GPS, o le permita la captura incluso de imágenes.
Este tipo de aplicaciones sin regulación le están poniendo en riesgo innecesario a la persona en su intimidad, pero no solamente en eso, sino porque también puede estar captando información que le permita a ese responsable de tratamiento exponerle o sobreexponerle a información sobre una tendencia política, sobre un producto, sobre una posición específica para modificar su voluntad, porque le llena incluso de mucha información que puede ser hasta falsa. Y con eso se produce lo que se llama manipulación en línea, que es uno de los procesos con los cuales se evidenció cómo los datos pueden ser mal utilizados, sobre todo con fines electorales, como pasó ya en Estados Unidos con la campaña de Trump. Ahora bien, todo eso pues lo va a regular una ley que todavía está en un primer debate. Ahora bien, esta ley también contempla algo que siempre pues tenemos quejas acá y usted la debe conocer. Por ejemplo, el acoso digital que le llaman a usted de una empresa que le dan su nombre, su apellido, le conocen su número de celular y conocen muchos datos más de usted. Y usted pregunta, ¿de dónde sacó? Siempre le dicen, no, tengo una base de datos de usted, pero yo no le he dado mi permiso a que usen mis datos personales en una empresa que yo no tengo nada que ver. ¿Esta ley también va a proteger ese tipo de acoso? Claro que sí, porque efectivamente usted ahora, si recibe esas llamadas, tiene que contestarle. Si es que no obtiene su confianza, retiro la información de su base de datos de la que yo nunca autoricé, y si se me vuelve a llamar, lamentablemente en este momento no hay una normativa que permita una sanción a la empresa, pero sí hay una reacción ciudadana, y la reacción ciudadana es exponerlo de tal manera que uno pueda decir en redes o en el sitio de quejas de la institución que no se está haciendo un manejo adecuado de datos. Hay que generar conciencia y hay que generar cultura de protección. Y esto se logra desde la ciudadanía hasta que la normativa aparezca y nosotros podamos denunciar estas situaciones ante la autoridad competente que en esa ley se establezca. Y es que esto no es menor. El hecho de que me llamen y me acosen digitalmente, como usted dice, no es solamente una campaña de marketing. Cuando a mí me están acosando o me están señalando información que yo no he entregado, están vulnerándome directamente porque no me han permitido tener la titularidad y por lo tanto el empoderamiento que yo requiero para saber si confío o no en la institución o en la empresa en la cual me están contactando. Eso debe ser un proceso de construcción de confianza digital. Yo confío en esa empresa y como sé que confío y que sé que va a ser un tratamiento adecuado de mi información, le entrego mi información para que a su vez me dé un servicio. Pero yo no voy a tener esa confianza si esa empresa, en lugar de darme un buen servicio, lo que hace es bajarme la calidad del servicio, por ejemplo. Y eso no se puede hacer con el uso de datos porque la información es mía, soy yo, no es propiedad de la empresa. Bueno, yo le voy a pasar una pregunta interesante. Javier Coronel, que está siguiendo esta entrevista, dice... un saludo cordial. Mi pregunta, si es que esta ley puede en cambio tener un efecto contrario, pueda llegar a beneficiar a los ecuatorianos, claro, de manera auténtica, o el efecto contrario, que con esta ley de protección de datos pueda beneficiar a corruptos para que estén a buen recaudo. Y hay una normativa expresa en el proyecto de ley que se envió en la Asamblea, en la que se dice: como el derecho a la protección de datos personales es un derecho equivalente al de acceso a la pública, al de libertad de expresión, y todos los derechos son jerárquicamente iguales en el Ecuador, cuando hay conflicto de derechos, prima siempre el interés general por el interés individual. ¿Y cuándo prima el interés general? Cuando hay garantía de fiscalización y transparencia de toda la ciudadanía a las actuaciones de las autoridades y a las actuaciones de individuos que han afectado a la sociedad en general. Por eso, cuando hay una fricción entre datos personales y libertad de expresión, prima libertad de expresión. Cuando hay una fricción entre datos personales y acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas de las autoridades, prima transparencia y rendición de cuentas. Por eso esa norma señala que
ni los funcionarios públicos, ni las personas que han delinquido pueden beneficiarse de la confidencialidad de los datos personales, sino que esos datos sí pueden estar expuestos porque se debe garantizar a la sociedad en general el acceso a esa información. Es el del ciudadano de a pie, es respecto a las personas que no han tenido ningún tipo de cargo público o que no han transgredido ningún tipo de delito que esta normativa opera. Y ese es su ámbito de protección. Los otros deben seguir siendo accesibles y deben seguir siendo disponibles para garantizar la información a la ciudadanía. Doctora, estamos sobre tiempo y una última pregunta. ¿Qué piensa usted, nos pregunta esto Luis Sánchez, sobre el derecho al olvido digital, al olvido? El derecho al olvido digital debe está asociado a la desindexación de información, es decir, cuando usted utiliza un buscador, Google, Altavista, Bing, este buscador arroja inmediatamente información sobre un tema. Si esa información se refiere a niños, niñas y adolescentes en contextos en el que esa información les vulnera, o a mujeres, imágenes de contenido sexual que ha sido expuesto, opera derecho al olvido. ¿Por qué? Porque hay un interés primario que es la garantía de integridad de esas personas. Pero no opera ni para impunidad, ni para ocultar información de un funcionario público, ni para evitar que se pueda hablar o se pueda ubicar sobre un hecho o acontecimiento histórico, como por ejemplo una denuncia, una consecución, una sentencia penal. Y es por eso que el derecho al olvido digital tiene que estar muy bien estructurado en la normativa para que no haya la posibilidad de que ningún juez termine autorizando el sacar información de la web en beneficio de un particular. Y por eso es que en el proyecto de ley, si ustedes pueden acceder al texto, es un artículo grandísimo, porque solo se permiten aquellos casos donde es un interés individual y no una cuestión que debe tratarse a nivel de libertad de expresión o de interés general. Abogada Lorena Naranjo, muchas gracias. Esperemos a ver si es que avanza esta ley, porque yo personalmente creo que es muy importante para proteger los datos de los ecuatorianos. Casos como ese que quedaron expuestos hace unos meses atrás, pues ameritan que se tomen acciones. Gracias a usted. A usted, muchísimo gusto, gracias. Y con esto, pues la abogada Lorena Naranjo es la directora nacional del Registro de Datos, nos dice, pues falta esta ley, sin duda alguna, para los ecuatorianos. Y eso, pues ya les toca a los señores asambleístas.